Muy buenos días con todos. Hola chicos, buenos días señorita Manuela. Espero que todos se encuentren bien. Por favor, quisiera saber si se me escucha. ¿El audio está llegando bien a ustedes? Buenos días, profesora. Sí se escucha. Ah, ya, muchas gracias. Muy bien, muchachos. Ya en la pantalla les había mostrado el tema que vamos a desarrollar. En realidad son dos capítulos, la morfología y la semántica. Para poder entender cada uno de estos, hay que contextualizarlo de la siguiente manera. Son disciplinas, son ramas auxiliares de la lingüística y cada una de estas tiene un objetivo específico para estudiar. Por ejemplo, cuando hablamos de fonología, que también está asociado con una rama de la lingüística, decíamos que la fonología estudiaba todo lo que tenga que ver con las funciones distintivas, ¿no? Las funciones distintivas, aquellas unidades que no tenían ningún significado, pero que podían diferenciar cuando decíamos, por ejemplo, pesa y besa a nivel de sonidos o con el acento, practico, practicó o con el tono, ¿no? Tenía función distintiva, diferenciaba palabras, diferenciaba oraciones. En esta oportunidad vamos a estudiar el morfema, que va a ser el objeto de estudio de la morfología. Morfoforma. ¿Qué cosa va a estudiar la morfología? La estructura interna de la palabra. ¿Y qué cosa va a estudiar la semántica? El significado del signo lingüístico, ¿ya? Así que su objeto de estudio de cada una de estas disciplinas está bien determinada. Vamos entonces con más detalles de la morfología. Se centra aquí, ahí está, la estructura interna de la palabra y tenemos aquí la palabra descontento. Contento, descontentos. Puede ser descontentas también. Lo que siempre presenta una palabra, si analizamos su estructura interna, es que hay una raíz, hay una base, hay un lexema, ¿no? En este caso, content. Y a esta raíz le podríamos añadir un prefijo de negación y este es el que se llama morfema derivativo. También puede tener la marca de género o la marca de número. Y estos son los morfemas flexivos. Lo que nunca va a faltar en una palabra es su base, es su lexema, es la raíz. Todas tienen una raíz, pero algunas palabras quizás solo se queden con la raíz. Por ejemplo, mar tiene solo la raíz. Pero si digo marina, marinero, submarino, le puedo ir añadiendo los derivativos y también el flexivo, ¿ya? ¿Y qué cosa más dice que se encarga la morfología de analizar los procesos? Por ejemplo, si les digo lustrabotas. Lustrabotas, sacacorcho, pasacalle, son palabras que están incluyendo dos raíces. Esa se llama composición. O también podría tener la palabra, por ejemplo, niñera, arrocera, platanar, azulino, que son palabras que se han formado a partir de una raíz insertando un morfema derivativo. ¿Ven? Entonces, como notan, puede haber derivación, puede haber composición, puede haber cicla, acronimia, todos esos procesos los vamos a estudiar en esta mañana. Vamos a centrarnos en el objeto de estudio que es el morfema. ¿Qué vamos a entender por morfema? El morfema es una unidad mínima. Yo no podría segmentar en algo más pequeño a esta raíz
content. No, no podría, o sea, yo no podría hacer esto, ¿no? Porque no voy a tener ningún significado de tent. ¿Qué será tent? No lo sé. Entonces me veo en la necesidad de dejarlo así como está y no puedo segmentar más. Este es lo mínimo y además presenta un significado. Los morfemas son abstractos porque son conceptos, son ideas. Y ese concepto tiene una forma de materializarse, hay una forma de expresarse. ¿Y a través de qué se puede expresar? A través del morfo. Es por ello que ahora veremos los conceptos de morfo, alomorfo, morfema. El morfema, el concepto de plural, ¿sí? Plural, se puede expresar a través del morfo S. Este sería un morfo. Es una forma que empleamos. A ver, le voy a incrementar el tamaño. Ahí está. Este es un morfo. Es una forma para expresar la idea de plural. Y también puedo tener la otra que es ES. Ahí, por ejemplo, un morfo y otro morfo. La idea de plural se ha expresado de esta manera y esta otra. Como son distintas formas, son distintas maneras, a esto se le conoce como alomorfos. Alomorfos. Entonces vemos, primero, el morfema se expresa a través de una forma. A esa forma se le llama morfo. Cuando son morfos diferentes, cuando son morfos distintos, a estos se les denomina alomorfos, alo diferente, morfo forma. Y hay pues de distintos morfemas, ¿no? Que se va a expresar. Por ejemplo, acá tienen ya lo que es negación. El morfema negación se puede manifestar, concretizar a través de la forma desobediente, a través de la forma imprudente, imparcial, a través de la forma antidemocrático, anormal y ilegal. Así que esto se puede incrementar, puede haber más formas. Es por ello que si tengo una forma, otra forma, in, a, y, anti, etcétera, a todas estas, porque son diferentes maneras para expresar un solo morfema, a esto se les llama alomorfos. Así determinamos qué cosas son alomorfos. Son las diferentes maneras, distintas maneras de expresar un morfema. Para el diminutivo podemos tener el it, pajarillo, papelillo, el il, el it o quizá haya más, el sit también, ¿no es cierto? Y yo les voy a mostrar algo adicional, por ejemplo, para expresar el morfema gentilicio. Para el gentilicio, eso significa procedencia, ¿no? A ver. Lima, limeño. Ayacucho, ayacuchano. Y con esto apreciamos que al momento de expresar la procedencia, habrá diferentes maneras. Ahí tenemos la forma en, Ayacucho, Ayacucho. Otra forma es an. Entonces, cuando son distintas maneras, distintas formas, se les llama alomorfos.
Ahora yo quiero expresar el morfema de género. De género masculino. Por ejemplo, yo tengo F, niño, el masculino, el morfema masculino se expresa con la E y también se expresa como son distintos, a esto se les llama alomorfos. A ver, muchachos, estoy yendo, pero así, bien, bien despacito para que todo se entienda. ¿Tienen Profesora, alguna consulta? Dígame. y por separado a cada uno se les llama morfos por separado, ¿no, profesora? Claro, este es un morfo, este es otro morfo, un morfo, otro morfo. Solamente buscamos que sean diferentes. Si son diferentes, alomorfos. Pero si acá yo hubiese tenido, por ejemplo, en lugar de jefe, alumno, niño, pues ahí nada de alomorfos, porque no son distintos. Entonces, concretamente respondiendo a la pregunta, independiente, cada uno son morfos. Acá hay dos morfos, acá hay dos morfos. Morfo es forma, pero al ser distintas para expresar un solo concepto, se le llama alomorfo. Bien, ahora les voy a mostrar las clases de morfemas. Primero hay que saber que hay dos grandes grupos. Está el morfema lexical y está el gramatical. ¿Cuál es la diferencia entre estas? Cuando es lexical, solamente considera la base. Por ejemplo, yo puedo tener una base como la palabra flor. Este es un lexema. O podría tener la palabra mar, la palabra sol, etc. Estamos solamente con bases, lexemas. Pero si yo le añado a esto florero, marino, ya no es solamente la base. Eso que le he añadido formaría parte de lo que llamamos morfema gramatical. Entonces, en lexema solo tomamos cuenta la raíz de la palabra. Mientras que los morfemas gramaticales son de dos tipos, flexivo y derivativo. El flexivo, muchachos, es aquel que no permite crear nuevas palabras. El flexivo solamente nos informa si el género es masculino o femenino, si el número es singular o plural, si un verbo está conjugado en tiempo presente, pasado, futuro, si está en modo indicativo, subjuntivo, únicamente nos va a informar las categorías gramaticales de persona, modo, aspecto, género, número, nada más. Así que no va a permitir crear una nueva palabra. Y este morfema flexivo va a ser de dos tipos. El simple. ¿Cómo es el simple? Como su nombre indica, solamente puede mostrar una información. Al segmentar la palabra niño, la raíz es niñ y esto, que lo voy a un poquito ampliar, a ver, le vamos a poner un tamaño mayor. Ya. Por ejemplo, esta O solo muestra una información que me dice es masculino. No hay otra. Niña, al segmentar la A, solamente muestra un valor, un significado.
que es el femenino. Papel, papeles. Segmentamos y la perdón, solo puede informarme acerca del número plural. No hay otra. En cambio, cuando tenemos una palabra como cantó, cantaste, cantaré, voy a tratar de cambiar esto. Cantamos, yo canté, cantaste, etc. Cada vez que el verbo está conjugado, cuando el verbo está flexionado, vamos a tener muchas informaciones y por eso se llama amalgama. El morfema flexivo amalgama, uy, acá se fue la otra línea. Uy, ahora. Ahí está. Cuando se trata de la amalgama, para empezar, la raíz tiene que ser verbal. Solo los verbos tienen amalgama, ninguna otra palabra. ¿Por qué se le ha llamado amalgama? Porque en un solo morfo hay 5 informaciones. Cantaste tú, persona, ¿no? Segunda. Número, cantaste, singular. Tiempo, pasado. El modo, cantaste, eso es verdad, indicativo. Y el aspecto, tú cantaste, ya terminó la acción, perfectivo. Todas estas informaciones están presentes en un solo morfo. Cuando el verbo está conjugado, claro está. Esto es lo que llamamos los morfemas flexivos. En cambio, los derivativos nos permiten crear nuevas palabras. Y en ese proceso de crear nuevas palabras, puede darse el caso, por ejemplo, aquí, ¿no? Yo tengo una palabra como cortés, que es un adjetivo, pero yo quiero crear una nueva palabra. Cortésmente me saludó. Y estaría solamente añadiendo este sufijo mente y con eso he logrado que aparezca una derivación. También podría tener la palabra cariño. Yo tengo un cariño grande, muy grande para mi familia. Cariño, soy una persona cariñosa. Solamente insertando os he creado un nuevo término. Eso significa derivación, morfema derivativo. Incrementa el léxico, nos permite crear nuevos significados, nuevas palabras. Pero el flexivo no. Si digo niño y luego cambio a niña, no es que se ha creado una nueva palabra, solo se ha flexionado. Hasta ahí, chicos. ¿Está bien todo? ¿Se entiende? Por mi parte, sí, profesora. Gracias. ¿Y los demás? A ver cómo están. ¿Están atentos? ¿Están bien? Miren, estos temas ya son un poquito más extensos. Necesita terminología especializada, ¿no? De morfo, alomorfo, morfema, flexivo, gramatical. Y no quisiera que lo descuiden porque si no, pues vamos a tener problemas, ¿no? Así que hay que ir, aunque sea pasito a pasito, ¿no? Poquito. No entendí. A ver, mira, ¿ves? Acá tenemos una duda. Lenny no entendió. A ver, ¿qué pregunta, Lenny, por favor? Si tú dices esta parte, yo lo repito. A ver, Gilbert, Lenny, ¿qué parte le puedo explicar nuevamente? ¿Dónde está Gilbert? Se hace un llamado a Gilbert, ¿ya? Escríbeme cualquier duda que tengas para explicar. Recién entro, Miss. Oh. Uy, entonces, Gilbert, tienes que recuperar 19 minutos de clase. Porque ya 8 en
punto hemos empezado, ¿no? Así que por ahí a ver nuevamente el video. Desde ahora no se lo pierda, por favor. Listo. Quiero explicarles también que en ese proceso de crear nuevas palabras, como por ejemplo en el caso de hacer uso de los morfemas derivativos, vamos a encontrar esas unidades, esos morfemas, en diferentes lugares. Por ejemplo, a eso se le llama afijo. ¿Qué es un afijo? Es un morfema que no va separado, nunca va solito, siempre acompaña a la raíz, al lexema de una palabra. Estos morfemas pueden ir antes de la raíz y por eso se llaman prefijos. O pueden estar dentro y se llaman, o sea, dentro de la raíz y se llama infijo. O puede ir después y se llama sufijo. Entonces, ¿me pueden preguntar algo de esto? Más que a utilizar el término afijo sería que te pregunten si la palabra está derivada o no, porque justamente nos ayuda en ese proceso de formar nuevas palabras. Por ejemplo, ilegal, injustificado, desleal, cecitar, anita, azuquitar, ¿no? Va a introducirse dentro de la base, dentro del lexema, y por eso es que se le llama infijo. Casona, casucha, relojero, arenal, cuando va después de la raíz, se le llama sufijo. ¿Está bien? Entonces tenemos tres afijos que siempre acompañan a una raíz, a una raíz, a un lexema, que es la base, ¿no es cierto? Entonces, vamos a entrenarnos con un ejercicio. Ya sabes, cualquier consulta que tengas, pues me vas comunicando, por favor, y de esa manera les puedo ayudar. Acá tenemos dos preguntas y quiero, por favor, que lo practiquen. Si gustan, activan el micro y me lo dicen, o si no, puede ser que puedan escribirlo por el chat. La idea es que cada uno de ustedes lo trabaje. En el primer caso, a ver, para que se pueda visualizar, solamente nos pide morfemas gramaticales. O sea, estamos acá. Hay que reconocer flexivos y derivativos. Mientras que en el segundo caso hay que hacer una segmentación, ¿no? A ver, ahí sí, como son varias palabras, les voy a conceder unos 2 minutos. 2 minutos. Analícenlo bien, por favor, segmentenlo. ¿Listo?
A ver, muchachos, ¿cómo van las respuestas? ¿Terminaron? A ver, el ejemplo de sufijo no sería más de género. Manuel, un sufijo es esto, por ejemplo. Si decimos mesera y segmentamos esta palabra mesera, lo voy a hacer por el chat, ahí vas a tener dos sufijos, porque son dos morfemas que van a ir después. ¿Sí, Manuel? Ahí estás. Por ejemplo, mesera no solamente es de género. Acá tenemos que es un morfema derivativo, ¿no? Igual te podríamos dar, por ejemplo, en la palabra azulino. Azulino lo voy a segmentar y tendremos la raíz azul, el derivativo in y la marca de género que es o. Entonces, el sufijo no es solo de género. Si tengo la palabra gato y lo segmento, ahí Manuel, ahí tengo un sufijo que es de género. Y si es gatito, ¿ya? Ahí para responder tu pregunta, Manuel, lo que vemos es que tanto el género como el derivativo son sufijos por el simple hecho de estar después de la raíz. ¿Sí? Manuel, ¿estás acá? ¿Un infijo? No, ninguna de estas palabras tiene un infijo. Un gatito, ¿por qué no tiene infijo? Porque la raíz es hasta la T nada más. Claro, la raíz no es gato todo o es la marca de género. Así que este it y esta o son sufijos. Para que sea un infijo, estimado Manuel, tiene que interrumpir la raíz. Y la raíz, como por ejemplo cuando decimos Ana, todo eso es la palabra, y ahora decimos Anita. ¿Qué pasó? Segmentamos. Ahí lo voy a mostrar por el chat. Eso es un infijo. Pero gatito no, imposible, porque la raíz de gato es hasta la T. Gat y la O es la marca de género. ¿Se entiende, Manuel? Ahí está para responder tu consulta. Profesora, Sí, dígame. entonces el infijo interrumpe la raíz, en cambio Siempre. el sufijo no. No, el sufijo va después de la raíz, no interrumpe. Acá, por ejemplo, seguramente cuando han visto este caso les lleva a pensar que solamente el género, ¿no? Pero, por ejemplo, ese es un caso bastante particular. Si yo tuviera una palabra como niñera, ahí también hay sufijos, ¿no? Ahí, por ejemplo, tengo, y acá inclusive le puedo añadir y decir niñeras, este sufijo, este sufijo, este sufijo. Y una más para que quede claro, esta es una raíz, todo, la palabra azúcar. Y yo le puedo añadir un diminutivo y decir azuquitar. Mira, ve, este es el infijo. Ese it, sí, qué gusto que me hayas escrito, porque así puedo aclarar para todos. Y todo lo que está por acá, con rojito, ¿sí? Perfecto, sufijos. Cuando, mira, toda la palabra es azúcar, interrumpe a esa raíz. Listo. Ahora hay que hacer la segmentación de esta palabra. Esto viene de establecer. Se segmenta así. Establecer, establecido. ¿Cuáles son los morfemas gramaticales? It y o, donde uno es derivación y el otro es flexivo. Lima, limeño. Ahí está su segmentación. Vamos a ampliarle de tamaño para que lo vean mejor. Ahí, por ejemplo, ¿no?
¿Cuáles son los morfemas gramaticales? Todo lo que va después de la raíz es gramatical. Tenemos el derivativo y dos flexivos. Amiguitas. Todo esto. ¿Listo? Y azulino, gramaticales serían el in, que es derivación, y la o, que es flexivo. Y ahora, solamente es lo que nos pedía. Y nos decía, pues, como dice clasifique, ahí esta es derivación, flexión, derivación, flexión, derivación, flexión. Y cuando segmentamos morfológicamente, ahí vamos a buscar todas las unidades mínimas. A ver, indisciplinado viene de la palabra disciplina. Ahí está la raíz, ad, infra, valor, valorado, sub, continente, continental, sepultar, sepulturé, eros. Ya, igual para que lo vean mejor, le cambiamos del tamaño. Hoy creo que ya no se ve. Oh, ¿por qué? Tan chiquitito. Ya. A ver cómo hacemos. Ya, ahí, ¿no? Al menos se nota. Entonces vemos, a ver, disciplina es el lexema. In será su prefijo, ¿no es cierto? Infraprefijo, subprefijo. Y todo lo que va después de la raíz son los morfemas gramaticales. Nada más. Continente, continental, sepultar, sepultura, sepulturero. Ahí está el flexivo, género y número. ¿Hay alguna pregunta con esta tarea? A ver. A ver. Manuel sí, pero no de esa forma. Ya, a ver. Manuel, ¿puedes activar tu micro? O Jimenita. A veces cuando me escriben y estoy en otra parte del PPT, no sé a qué se refiere o cuál es la parte que le genera duda, con confianza, ¿sí? Jimenita y Manuel, activen su micro y con toda confianza formulen su pregunta, ¿ya? Y yo encantada de poder atenderlos. Mi compañera se había confundido, Miss. Ya, ya, muy bien, entonces todo bien. Listo. Ahora vamos a ver el siguiente punto. Este es más sencillo. Solamente consiste en clasificar una palabra. ¿Cómo podemos clasificar? Bueno, hay varios criterios. Si una palabra puede flexionarse, ¿qué quiere decir eso? Que si la palabra está en masculino y lo podemos cambiar a un género femenino, es que es variable. O si un verbo está en tiempo presente y podemos cambiarlo a futuro o pasado, es que es variable. Acá vamos a analizar cualquier palabra. Se me ocurre la palabra, a ver, ¿qué puede ser? Silla, ya está. Cortina, ventana. ¿Están en singular? Yo le puedo pluralizar. Silla, sillas. Tengo un amigo masculino. El género podemos cambiar amiga. El adjetivo simpático puede cambiar a simpática. El adjetivo fiel se puede pluralizar y podemos decir fieles. Por lo tanto, el sustantivo, el adjetivo son palabras variables. Determinantes. Unos niños. El determinante mi casa es pequeña, pero lo puedo pluralizar mis. O puedo decir esta clase y puedo decir estas clases. Son interesantes. Si yo puedo lograr eso,
si yo puedo cambiar de singular a plural o de masculino a femenino, es que una palabra es variable. Hablo, hablaste, hablarás. ¿Ve? Podemos decir que los verbos todos, estos primeros siempre son variables. Con el pronombre hay que tener cuidado, porque no todos son variables. El pronombre ella se puede pluralizar. Puede pluralizar cuando digo algunos. Algunos, entendiendo. Algunos. Puedo decir algunas. En cambio, pronombres como por ejemplo, a ver, el pronombre yo, tú, y, ti, nadie, etcétera, ¿no? Más, por supuesto. Cuando nosotros queremos cambiarle de esta clase, de esta condición, queremos añadirle masculino, femenino, ¿cómo puedo pluralizar? No, no es posible. Entonces, algunos pronombres son invariables. Algunos. ¿Y cómo voy a saber eso? Muy fácil. Tienes el pronombre y ves si le puedes añadir un plural. No, no se puede. Ah, se queda como invariable. Todas las preposiciones, las conjunciones y los adverbios van a ser invariables. Por ejemplo, tenemos la preposición a, en, por. ¿Cómo lo cambiamos de género? No, no es posible. La conjunción y, o, pero, más, sino, tampoco es posible. Cada vez que tengamos entonces estas 4 clases de palabras, sobre todo con las 3 primeras hay que tener cuidado, ¿no? Con estas 3. Y del pronombre, básicamente hacer el contraste, que hay un grupo que sí y hay otro grupo que no. ¿Dónde lo veo? En el contexto donde me presente. ¿Estamos? Y hay otro grupo de palabras que se van a clasificar como monomorfemáticas o polimorfemáticas. Esta palabra, por ejemplo, flor, luz, luz, anís, palabras formadas solamente por la raíz. O sea, acá la teoría debe decir posee un morfema, solo un morfema. Posee solo morfema lexical. Nada más. Presenta solo la raíz. En cambio, cuando ya sea polimorfemática, es que tiene la raíz y algo más. Por ejemplo, flor, yo puedo decir florero, florecilla, reloj, relojero, perro, un perrito, está la raíz, está la marca de diminutivo, inclusive basta con que yo pueda encontrar el género. Niño, la O es masculino, o que el verbo esté conjugado. Por ejemplo, puedo tener el verbo llorar, lloré, lloré, y ese yo ya es una palabra polimorfemática. ¿Pero por qué, profesora? Porque tiene el morfema amalgama. Tiene más la raíz y algo más, un morfema gramatical de cualquier tipo, ¿ya? Eso se llama palabra polimorfemática. Y, a ver, quiero estar mirando si por ahí tienen... ya, no hay todavía preguntas. Listo. Cuando yo estoy explicando algo y en ese momento te surge la duda, por favor, activa tu micro.
No me voy a incomodar para nada. Claro, luego lo desactivas para que no haya interferencia. A veces yo explico, pero simultáneamente no miro el chat porque no, la pantalla no me permite, tengo que cambiar de ventana y hasta ahí pues se me va de repente la duda que tenías, yo ya no sé a cuál se refiere, ¿no? Así que les doy esa opción que activen el micro y con toda libertad me pregunten. Ahora, las funciones que cumplen las palabras. Todas estas las vamos a estudiar hasta finalizar nuestro ciclo. Todas. Vamos a estudiar del nombre, cuya función es núcleo. El pronombre, núcleo de FN. El adjetivo que modifica a los sustantivos. Los determinantes que son modificadores directos. El verbo que es núcleo de la frase verbal. Esto es solo una presentación bastante general, muy general, porque todavía no estudiamos detalladamente cuáles son las preposiciones, cuáles son las conjunciones coordinantes, subordinantes, pero sí ya te vamos mostrando una introducción para que veas qué palabras es que vamos a estudiar. La otra semana, por ejemplo, veremos la frase nominal. Ahí que vamos a estudiar nombre, pronombre, adjetivo y determinante. Todo eso va a estar en la semana de frase nominal. Luego vamos a ir a la frase verbal. Ahí que vamos a estudiar verbo, preposición, conjunción, adverbio. Así que estos temas los vemos la siguiente y subsiguiente clase. Tenlo de todas maneras como referencia. Ahora, si gustas, la captura de pantalla. Ahora nos vamos a focalizar en analizar los procesos. Para nosotros crear nuevas palabras, para formar nuevas unidades léxicas, tenemos varios procesos. Entre esos procesos tenemos la derivación. ¿Cómo se hace una derivación? A ver, vamos a hacer algo sencillo. La palabra pollo, ¿no? ¿Quién no ha consumido pollito? Pollito con papas, pollo a la brasa, pollo al horno, etcétera. Pues ahí va la palabra pollo. ¿Cómo yo puedo derivar? ¿Cómo puedo crear nuevas unidades léxicas? Yo podría decir pollada. Haremos una pollada bailable. Pro salud. Pollería. Pollito. A la persona que vende el pollo y mi caserita, la pollera, no ha venido. Miren cómo ahí solamente era pollo y hemos tenido que añadir para crear nuevas palabras. A esto es lo que se llama el proceso de la derivación. Lo que no quiere decir que todo va a ir después de la raíz. Hay palabras desleal, deshonesto, infértil, ilegal, que también pueden ir como prefijo, pero a eso se les llama palabras derivadas. A partir de una palabra creas un nuevo término. El otro es la composición. En una composición debes tener dos o más raíces. Por ejemplo, existe la palabra cubrir, ¿no? Cubrir, que es un verbo. Ya lo voy a escribir cubrir. Existe el sustantivo cama. ¿Y ahora qué puedo lograr? Cama. ¡Uy, qué fácil! ¿Ese cómo se llama? Composición. ¿Siempre va a ser una raíz más otra raíz? No, puede ser también tres raíces. Por ejemplo, el verbo decir. Di.
le vamos a añadir dos pronombres, se y lo. Ya son tres, ¿sí o no? ¿Y cómo queda? Díselo. Esa también es una palabra formada por composición. Tiene tres raíces. ¿Qué más tenemos? La parasíntesis. ¿Qué cosa es una parasíntesis? Una de las formas de parasíntesis es que va a combinar este proceso más este proceso. O sea, la composición más la derivación. A ver, mira, sígueme por favor. La palabra ¿eh? Y mes. 7 mes. Ya. Pero la palabra se dice 7 mesino. ¿Cuál es lo nuevo que hemos añadido? El in. A ver, otro. Mal. Más humor. Malhumorado. Dos raíces, hasta ahí es compuesta. Pero le estamos añadiendo el at. O sea que cuando pasa eso, estamos en el proceso de parasíntesis. Composición más una derivación. Ahora, este es un modelo clásico, ¿no? Así podemos encontrar una forma de parasíntesis, pero también hay otras formas. Ahora quiero hablarle cuando se forma la parasíntesis a través de prefijo más sufijo. Tenemos la palabra bello, que es un adjetivo, viejo, un adjetivo, alma, un sustantivo. A través de estas raíces, yo le quiero incrementar nuevo significado. A partir de esta palabra, yo quiero formar un verbo. ¿Cómo puede ser? Bello. Embellecer. Lo que quiero que vean es, necesito que haya un prefijo y necesito obligatoriamente que haya un sufijo. Porque si no, no puedo formar la palabra. Es necesario prefijo y sufijo. Viejo, envejecer. En, que es el prefijo, y luego el sufijo. ¿Está claro? Alma. ¿Qué puedo formar de alma? Desalmado. Ese señor es un desalmado. Vamos a tener des como prefijo y ado como sufijo. Muchachos, no puedo existir o no puedo formar la palabra solo como almado, vejecer, bellecer. Es necesario también el prefijo. ¿Y eso también se llama parasíntesis? Por supuesto. Por eso es que acá dice, ¿no? A ver, se cumple Latinoamérica. Ahí va dos. Pero luego decimos latinoamericano. Ya, es el proceso que te enseñé acá. Raíz más raíz. Luego dice enredar, ¿no? La palabra es red. Pero yo quiero formar un verbo. Necesito el prefijo y el sufijo. Aclarar. Necesito el prefijo y el sufijo. Botella, embotellar. Prefijo y sufijo, pero los dos obligatoriamente.
A ver, ñaños, ¿hasta ahí estamos bien? Profesora, Sí, disculpe, tengo dos consultas. La dígame. primera es sobre el derivativo. Ahí Ya. dice derivativo que es... No, podría regresar ahí, ahí. Ujú, ujú, Que derivación es lexema más el derivativo. ujú, Y ya, pues el lexema en estos ejemplos sería deriv, blanc ujú. y cas. Y el derivativo sería ad, ur y on. Y en el caso de OAA, esos son lexivos Flexivos. simples. ¿Y Sí, por qué son los se colocan? ¿Por qué? Perdón, no le escuché. Sí, si es que acá me dice que solamente son derivativos, estos solamente se le colocan pues para darle sentido a la palabra, los flexivos. Claro, lo que pasa es que antes de los flexivos vamos a tener los derivativos. Si solamente lo dejase así, deriva hasta la D no tiene sentido, ¿verdad? Hay que completarle. Derivado. Blancur tampoco tendría existencia. Los flexivos, siempre como expresan el género o el número, estos van a ir con la palabra añadidos a la derivación. Casona, casita, casucha. Pero ¿qué es lo que si me piden a mí debo reconocer como la marca de la derivación? Estos debieron de repente cambiarle de color porque los flexivos van a estar siempre y la presencia de flexivo no altera en nada porque un flexivo nunca va a crear una nueva palabra. Así que at, ur y un, esos son los derivativos. Y gracias a esta presencia es que la palabra se llama derivada. ¿Cuál es la otra consulta, hijo? Sí, profesora. Y mi otra consulta era que en parasíntesis, en la parte que me dice prefijación y sufijación simultánea, ¿eso solamente se cumple para los verbos o es para otras palabras también? Ah, acá hemos visto con la palabra desalmado. Por ejemplo, ahí no formaba ninguna creación de un verbo, pero podríamos decirle en líneas generales que lo más productivo en parasíntesis es formar a partir de los adjetivos o a partir de los nombres la creación de los verbos. En cambio, un caso también, porque en la lengua siempre hay sus excepciones, ¿no? Desalmado es un adjetivo y viene de alma, que es un nombre. Significa falto de conciencia, cruel, inhumano, y no estamos trabajando con un verbo. Botella es un sustantivo. Y si digo embotellar, también hay una parasíntesis. Embotellar, meter el vino u otro líquido en productos de botella. Ya pude formar lo que sería un verbo. Así que lo más frecuente, si se trata de ver cantidad, frecuencia o el mayor uso, la productividad, es con respecto a la formación de verbos, que puede darse a partir de un sustantivo o a partir de un adjetivo. Pero no hay que dejar de lado que podemos tener también casos de otras palabras que no necesariamente sean verbos. Ujú. Ok, Ahí, profesora. Y entonces, obligatoriamente tiene que tener el prefijo y el sufijo. claro, pero O sea, esa es una segunda forma. Perdón que le interrumpa. Es solo una segunda forma, porque la forma más clásica que tenemos de parasíntesis es esto: composición más derivación. Y la segunda forma de parasíntesis es que esté en la base, la raíz, pero siempre acompañada de prefijo más un sufijo simultáneo. Yo no puedo esperar formar la palabra solo con prefijo o solamente con sufijo. Ambos, tanto prefijo y sufijo, tiene que darse al mismo tiempo. y cuando tenemos uno solo de cada uno, ¿ya tendría otro nombre o cómo sería? Claro, sería en el caso. Por ejemplo, a mí me preguntan mucho cuando pasa esto. Ordenado. Ordenado sería una palabra derivada, ¿sí o no? Orden, ordenado.
Y me dice, profesora, ¿y si le pongo desordenado, es para síntesis? No, de ninguna manera. ¿Y por qué no? ¿Por qué? Porque la palabra ordenado existe con el sufijo sin necesitar del prefijo. No sé si me dejo entender. Si no se da simultáneamente, es porque no es necesario, pues. Entonces, acá estoy demostrando claramente con el ejemplo orden, ordenado, derivada. Y si le añado el prefijo, sigue siendo una derivada. En cambio, la parasíntesis no es que yo prescindo del prefijo y lo formo solo con el sufijo. No, las dos son necesarias y obligatorias. Y si no se da esto, será otro proceso, ¿no? La derivación, por ejemplo. Listo, profesora, ya entendí. Muchas gracias. A usted, muy bien. Ahora, el ejercicio final. A ver, vamos a ver qué cosa nos pide. Ya, las palabras sunedo y cine. ¿Qué proceso está? Pero para ello hay que terminar este cuadro. Les he explicado la derivación, la composición y parasíntesis. Ahora veamos la sigla. ¿Cómo es una sigla? ¿Qué es una sigla? Podemos tener, por ejemplo, las letras iniciales de una palabra. El BCP. Acérquese a un agente BCP. Presente su DNI. Usted ingresará a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, UNMSM. Perfecto. La lectura es letra por letra, por eso se llama sigla. Pero hay otra forma en que ya no leo letra por letra, sino todo como una palabra. Mercosur. Ministerio de Educación. Organismo Nacional de Procesos Electorales. OMPE. Yo lo estoy leyendo como palabra porque tienen sílabas. A eso se le llama, ¿sí? Lo leo como palabra, acrónimo. Lo leo letra por letra, sigla. Entonces, este es un proceso y este es otro proceso. Eso es lo que me muestra acá. ONU, SUNAT, OVNI se lee como palabra, acrónimo. ¿Y cómo es el acortamiento? A ver, les voy a ir mencionando acortamiento. Ya pude comprarme mi DEPA. Dicen mi DEPA. Explique otra vez. Señor, ¿cómo está su hija? Ayer fuimos al cine. La linda. En estas palabras se ha obviado, eliminado las sílabas. Departamento, profesor, señor, cinematógrafo, fotografía, las sílabas finales. Entonces, ¿cómo queda? Ahí está automóvil de auto, automóvil, ¿no? Se eliminó la sílaba final. Esto es lo que se llama acortamiento. Esto también lo hemos usado siempre, ¿no? En lugar de decir voy al colegio, cole. Ay, no quiero ir al cole, ¿no? Así hablamos. Así que estos 6 procesos son los más conocidos en cuanto a la creación de palabras. Y con eso, mis queridos estudiantes, vamos a responder la pregunta 1 y 2 de este ejercicio. A ver, les concedo otra vez 2 minutitos. 2 minutitos porque quiero que lo trabajen muy bien.
Bien, entonces por aquí tenemos la siguiente respuesta. A ver, la SUNEDU aquí se lee como una palabra, se refiere a una institución, por lo tanto es un acrónimo. Cinematógrafo, cine, un acortamiento. Nuestra respuesta sería la alternativa C. Vamos a ver los procesos. A ver, esto se ha formado de hispano más hablar, pero hablar ha sido derivado. Por lo tanto, este proceso es de composición más derivación. Es una parasíntesis. Especial, especialista. Es una palabra derivada. En es una raíz, hora, otra raíz, buena, otra raíz. Hay tres raíces, es una palabra compuesta. El proceso composición. Tierno. Para formar la palabra enternecer, se necesita el prefijo y el sufijo. Tierno, enternecer. Se dio para síntesis. A ver, ahí por favor. Ya había una respuesta de Manuel, Jefferson también. Listo. Entonces, por favor, hasta acá está claro. Podemos dejar aquí morfología. Dígame si todo está bien, porque ahora vamos a desarrollar un nuevo capítulo, que es la semántica. ¿Todo claro? A ver, mis chicos lindos, ustedes son siempre participativos, dinámicos. Entonces quisiera, por favor, que esta mañana no sea la excepción. ¿Está bien todo? Profesora, Dígame. en la parte de enternecer también habría un infijo. No sé si porque la palabra sería tierno, y es Ujú. tier, y ahí dice ter, está emitiendo la I. No. Lo que pasa es que hay palabras, como por ejemplo, puerta, puerta, y si yo quiero decir portón, se va a dar un cambio y vamos a tener esto, portón. Pero no significa que la raíz haya recibido un infijo, sino que solamente ha habido un cambio de tipo fonético. La palabra es tierno. Perfecto. Tierno. Enternecer. No podría formarlo así como entiernecer. Lo mismo ha pasado con la palabra viejo. La raíz es viejo, pero cuando quiero formar, no digo en viejo, sino digo envejecer. Entonces, no se introdujo ningún morfema a la raíz, no pasó nada, solamente que se dio un cambio de sonido. Viejo, que era la raíz, ahora es vej, pero no, al contrario, no se introdujo nada, sino que cayó un sonido para que pueda formarse la palabra, ¿no? Entonces acá no hay un infijo, sigue siendo nuestra raíz, tierno, eso, y está su prefijo y está su sufijo, ¿no? Y es un proceso natural, porque si no diría entiernecer, y no existe esa palabra, ¿no? Ok, profesora, muchas gracias. Perfecto. Ahora estudiemos la semántica. ¿Qué cosa tenemos que aprender de la semántica? ¿Cuál es su tarea? ¿De qué se ocupa? La semántica va a estudiar el signo lingüístico. ¿Y qué palabras o qué se entiende por signo lingüístico? El significado del signo lingüístico. Vamos a mencionar dos aspectos importantes de un signo lingüístico. A ver, tenemos la diéresis.
Ay, qué horror, ¿por qué no sale? Ahí está. Signo lingüístico, muchachos, siempre es la unión de dos componentes. Un significado más un significante. ¿Qué cosa es el significado? Es el concepto. Esta es la idea. Y el significante es la expresión. Por ejemplo, animal, mamífero, doméstico, pertenece a la familia de los félidos, es cazador de ratones, tiene una lengua áspera, pelaje abundante. Eso es la parte conceptual, es el significado. ¿Con qué se asocia? El significante será gato en el castellano, en otras lenguas, de repente el inglés, cat, o el quechua, mishi. El significante cambiará en cada lengua, pero el significado es el concepto, será igual en todas las lenguas. Entonces, ¿quiénes pueden cumplir esa condición de asociar significado más significante? Las palabras, las frases, las oraciones van a ser signos lingüísticos. Una palabra como mesa es un signo lingüístico, tiene un significado y tiene una expresión. Mesa. El significante es la secuencia de consonante y vocal. Además, esa es una palabra, pero puedo tener una frase. La mesa rectangular de madera. Esa es una frase. La mesa rectangular de madera está limpia. Esa es una oración y tiene significado. Así es como nosotros vamos a centrar nuestro análisis en los signos lingüísticos. También para estudiar los significados vamos a tener la ayuda de la lexicología y de la lexicografía. La lexicología, muchachos, es más de carácter teórico. Acá, por ejemplo, un lingüista que es especialista en lexicología va a estudiar todo el repertorio léxico que existe en una lengua. De repente lo va a ir separando. Dice, voy a estudiar el léxico de la lengua quechua relacionado a la ganadería, relacionado a la agricultura, o de repente el léxico de la pesca, el léxico de la botánica, etcétera. Es estudiar qué palabras hay en una lengua y cómo a ese conjunto, a esa recopilación de palabras, cómo lo llevo en un formato más práctico. O sea, cómo lo recopilo en un diccionario. ¿Cómo hago? Cuando nosotros buscamos una palabra en un diccionario, por ejemplo, voy a buscar la palabra casa. Me dice su origen etimológico, procede del latín. Número 1, aparece el género, ¿no? Es femenino y ahí está su significado. Edificio para habitar. Punto. Luego viene una casa de 8 plantas, una frase, un contexto donde aparece la palabra casa. Esa es la técnica, así es como lo han elaborado, pero ¿quién se encarga de eso, de aplicar esas técnicas? La lexicografía. Entonces la lexicología es más de carácter teórico, ¿no? Abstracto, y acá sería más un fin práctico, porque esto es lo que todos vemos, la técnica que han empleado, ¿no? Y esto es todo la estructura. ¿Qué tipo de palabras hay? Hay nombres, hay verbos, hay adjetivos, cómo funciona. Entonces aquí tiene que ver la distinción de ambas disciplinas, ¿no? Más relación de lengua y cultura en lexicología y lexicografía, el arte de elaborar los diccionarios, la técnica. ¿Mm? Muy bien. Ahora, el signo lingüístico.
¿Dónde está? Pertenece al símbolo. ¿Por qué? Porque todo signo lingüístico es convencional. Todo signo lingüístico es arbitrario. No hay ninguna motivación natural para que se asocie un significado con un significante. Por ejemplo, esto, ¿no? Mueble compuesto de un tablero, horizontal, liso, etc. ¿Por qué este concepto tiene que ir con el significante mesa? Es un acuerdo. Los miembros de una comunidad se ponen de acuerdo y dice, lo vamos a asociar con esta palabra, pero no tiene ninguna motivación natural. Entonces, el signo lingüístico está acá, dentro del símbolo. El símbolo, el índice o indicio, el icono, son tipos de signo. Están presentes los signos en distintos campos de la vida, en la matemática, en la medicina, por ejemplo, cuando alguien presenta una temperatura elevada, ¿no? ¿Recuerdan ustedes cuando nos tenían que, como parte de los protocolos, controlar la temperatura? Si tenías más de 38, 39, no podías ingresar a un establecimiento comercial, una farmacia. Entonces se decía, tiene fiebre, dificultad respiratoria, ha perdido el sentido del gusto, del olfato. Uy, indicio, enfermedad, COVID. Un indicio expresa una relación de causalidad, mientras que un icono muestra una relación de semejanza. Si yo tengo acá una fotografía, es más, creo que ustedes han puesto, aquí está Chero, por ejemplo. La imagen, ustedes ven, Chero tiene la imagen, ahí está, la fotografía, y va a ser tal cual, ¿no? Chero, Polo, Dianita, tal cual es la realidad. Sus cabellos son negros, perfecto. Se espera que sea también así en la propia figura. Entonces, cuando hablamos de icono, hay una relación de semejanza. Cuando se trata de indicio, lo que tenemos es una relación de causalidad. Por ejemplo, en la zona andina, cuando vemos el color gris del cielo, hay que prepararnos porque va a empezar la lluvia, ¿no? Ese color es un indicio de que habrá una lluvia. En cambio, los símbolos son convencionales. El aro con el matrimonio, ¿no? La balanza con la justicia. La paloma blanca simboliza la paz, pero son convencionales. Las palabras de una lengua son símbolos, van a tener un significado asociado a una idea de manera arbitraria. Bien, entonces aquí estarían las palabras, las frases, las oraciones, que lo que estamos denominando es signo lingüístico. ¿Ve? El significante es la secuencia de fonemas, es la expresión perro, oclusiva, tenemos la vocal media, la vibrante múltiple, la vocal posterior, ese es el significante. ¿Y cuál es su significado? El plano del contenido. A ver, perro, doméstico, cánido, tiene olfato fino, inteligente, leal a su dueño, y la suma de significante más significado me da el signo lingüístico. ¿Mm? Ya está. A ver, mirando el chat por si acaso haya alguna duda. A ver, ¿alguna consulta? No hay, ¿no? Ya está. Sigo entonces, sigo por acá. El significado. Hay dos clases de significado, muchachos. Tenemos el denotativo y el connotativo. ¿Cómo podemos diferenciar uno del otro? Por ejemplo, chicos, les tengo que contar que estoy con un pie en el altar. ¿Qué entienden ustedes cuando les hablo de esa manera? A ver, escríbanme.
Cuando una persona dice estoy con un pie en el altar, ¿qué se entiende? ¿Prometido? ¿Que está comprometido? Ajá, comprometido, se va a casar. Hoy les hablé a mis padres con el corazón en la mano. ¿Qué quiere decir corazón en la mano? Con la verdad, con la honestidad. Perfecto, con sinceridad. Entonces ustedes me están entendiendo y yo les estoy hablando en un significado que es metafórico, el subjetivo, ¿no? Así, por ejemplo, amanecí con una espina en el alma. Tengo una espina. ¿Eso cómo lo entienden? Espina ya no va a ser con el significado objetivo, sino se va a entender una espina en el alma que se va a entender como pesar, un dolor, una tristeza. Entonces el connotativo es metafórico. Alguien adquiere un auto y dice, este auto me costó un ojo de la cara. Nadie entiende que se quedó tuerto. Lo que entendemos es que fue caro, costoso, pero lo dice metafóricamente. Un ojo de la cara. Mientras que el denotativo es un significado objetivo, ¿no? Objetivo, básico. Una operación al corazón. Al corazón. Esto es un órgano. Mientras que tengo el corazón partido por tus engaños. Corazón herido por tus mentiras. Estamos hablando de el connotativo. ¿Mm? Listo. Ahora, para que nosotros podamos determinar cuál es el significado real de esa palabra, nos vamos a apoyar en dos términos. El contexto, que es la parte lingüística, y la situación, que es el entorno fuera de la lengua, externo. Podemos nosotros decir que se requiere la situación cuando una palabra no se entiende solo con el contexto. Quiero mostrar un ejemplo sencillo. A ver. A ver. Ay, discúlpenme. Cuando decimos Luis culminó la carrera. Luis culminó la carrera. Ya. A ver, yo voy a preguntar y me gustaría que opinen. A ver, por el chat. Quiero que ustedes me digan qué interpretan de la primera oración. Luis culminó la carrera. Mi novio me alzó la mano. A ver, vamos. En el primer caso, ¿cuál es su significado? ¿Qué se entiende por carrera? Una profesión. Una profesión. ¿Y qué tal si a Luis lo vemos un domingo por la mañana con su ropa deportiva, está participando en una maratón, termina y podemos decir, Luis culminó la carrera? Quizá no tenga nada que ver con el ámbito profesional, una carrera profesional. Vamos a entender, dependiendo de dónde lo veamos, cómo esté Luis, cómo va vestido Luis, qué está haciendo Luis. Eso significa que necesito la situación. ¿Qué entienden? Mi novio me alzó la mano. Lo primero que interpretan, ¿Que le golpeó? me golpeó. ¿Y qué tal si
como yo escribo mucho, tengo que estar digitando mis prácticas, ya mis brazos no tienen fuerza, ¿no? Y el novio, muy gentil, me dijo, a ver, amor, apóyate en mí, voy a sostener, voy a levantar tu mano. O de repente el novio estaba tan apurado que solamente atinó en alzar la mano para despedirse, ¿no? Chao, bye, hola, o no sé, como un saludo. Tengo varias interpretaciones. Quiere decir que el contexto, la parte verbal, no ha sido suficiente. Necesito la... Cuando solo al leer entendemos, es que basta el contexto porque hay una sola idea. Pero si tengo ambigüedad, como en este caso, María habló a los estudiantes de lingüística. Los estudiantes son de lingüística. O puede ser habló de lingüística, de esta ciencia, a los estudiantes. Yo no sé a cuál se refiere. Por eso necesito la situación. Al caer se golpeó la cabeza. Acá es evidente cuál es el significado de cabeza. No tengo una ambigüedad. Voy a entender cabeza como parte superior del cuerpo humano. Punto. Eso es, basta, suficiente con mi contexto. ¿Estamos, chicos? A ver hasta acá. ¿Tienen alguna duda? Por mí está claro, profesora. Ah, ya, muy bien. Espero que también los demás, por favor, hoy día los noto un poquito más calladitos, no sé si ya están cansaditos, no veo mucha participación. Por favor, recién estamos en la semana 4. Para que llegues a la meta, te falta todavía, a ver, 9 semanas, de ahí seguramente vendrá una preparación extra, un súper, no lo sé, tu examen de admisión y ya estarás listo, apto para decir, cumplí mi meta, alcancé. Ahora quiero presentarte las relaciones de significante y significado. Veamos los sinónimos. ¿Qué dice? Los significados son semejantes, pero los significantes van a ser distintos. Alzar, elevar, levantar son verbos. Lo más importante es que si una palabra tiene un significado que es semejante con el otro, debe pertenecer a la misma clase. O sea, yo no puedo esperar que el sinónimo de un verbo esté expresado con la clase sustantivo. O sea, alzar, elevación. No, 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 no. Tiene que ser de la misma clase. Si es verbo, verbo. Si es nombre, nombre. Si es adjetivo, adjetivo, ¿no? Por ejemplo, generoso, altruista. Obstáculos, problemas, óbices, sustantivo, sustantivo. Listo. Esa es la condición para los sinónimos. Ahora vamos a ver la relación de la polisemia. ¿Qué es poli? Poli significa varios. Una palabra puede tener varios significados. Por ejemplo, la operación resultó un éxito, ¿no? ¿Qué puedo entender? Puede ser que la operación sea o puede ser una operación militar o operación quirúrgica. Puede tener distintos significados. Pero ¿por qué yo voy a afirmar que hay una polisemia o que la palabra operación es polisémica? ¿Por qué?
quirúrgica. Por una razón, porque los distintos significados que se pueda presentar van a tener un rasgo en común, una característica en común. Y esa característica es el hecho de presentar en cada uno de estos una serie de pasos. Hay una estrategia, hay una metodología, hay procesos que debemos seguir para llegar a la solución de un problema. En la quirúrgica, en la matemática, en la militar, hay pasos a seguir. ¿Estamos? Por eso es polisémica. A pie de página hizo una acerca patología. El pie de página va en la parte inferior. El pie como extremidad es la parte inferior, así que tiene algo en común. Por eso se denomina palabra polisémica. Ahora miren esta imagen, está mucho mejor. La palabra capa tiene diferentes significados. Capa, vamos a señalar la prenda de vestir larga, sin mangas, abierta por delante, que se lleva sobre los hombros, encima del vestido. Vean la forma. Y la capa cubre, ¿no es cierto? Cubre o baña alguna cosa. Hay una semejanza, el hecho de que cubre algo. En el caso de copa, copa del árbol, copa, copa para brindar, tenemos tres significados diferentes, pero entre ellos hay algo en común, la forma. Por eso se dice que es una palabra polisémica. Hay algo en común entre sus significados. ¿Cómo lo puedo diferenciar de una homonimia? En una homonimia, acá está, vamos a encontrar palabras que se pronuncian igual. Palabras que a lo mejor se escriben igual también. Por ejemplo, una palabra que se pronuncia igual. Tubo con tubo. Se pronuncia igual. Son palabras homófonas. Pero si digo vino con vino, se escribe igual. Son palabras homógrafas. ¿A qué quiero llegar con esto? En una homonimia siempre vamos a encontrar palabras homófonas u homógrafas. Y va a ser de tres tipos. Cuando sea parcial, esas palabras que tienen semejanza en la pronunciación o en la escritura deben pertenecer a distintas clases. Lo voy a presentar en una oración. María ora a la hora de acostarse. María ora a la hora de acostarse. Tenemos hora, que está indicando lo siguiente, que el primero se trata de un verbo. Es el verbo orar. A la hora es un sustantivo.
Cuando pertenecen a diferentes clases, a eso se le dice una homonimia parcial. En cambio, di que te di ese objeto. Aquí vamos a encontrar dos palabras que son homónimas, pero la diferencia es que di pertenece al verbo decir, mientras que di pertenece al verbo dar. Son significados diferentes. Lo único que ha pasado es que han coincidido en su forma de escribir y de pronunciarse. Pero lo más importante es que pertenecen a la misma clase. Y por ello se llama homonimia absoluta. Homonimia absoluta. Mis queridos estudiantes, hasta aquí se entiende, por favor, este cuadro. ¿Cuándo es parcial y cuándo es absoluta? Parcial, tubo, un tubo grande, eso es un sustantivo, y tuvo que salir, este es un verbo, distintas clases. Absoluta, el papa es la máxima autoridad, nombre. Le gusta la papa dorada. Esto es un nombre, pertenecen a la misma categoría. En la paradigmática, la diferencia se va a dar cuando haya cambio. Primero, todos los verbos, solamente en los verbos vamos a encontrar paradigmas. Paradigma de tiempo, paradigma de modo, paradigma de persona. Y vamos a ver esa diferencia. Hablamos sin cesar. ¿Cuándo? Ayer. Cambia el tiempo. Acá es el tiempo pasado. Hablamos ahora. Presente. Pero es un solo verbo. Hablar. ¿Cómo se logra que los significados sean diferentes? Por el tiempo. O se puede lograr cuando cambia la persona. Yo salía, José salía, tercera persona. Eso es homonimia paradigmática. A ver, analízalo, ¿qué te parece? Y me preguntas cualquier duda. ¿Todo bien? A ver, miramos Profesora, el... Sí, pero en la parte de salía no se están escribiendo iguales. No la había claro, gramatical. pero la diferencia es lo mismo decir yo salía y decir José salía. ¿Es lo mismo? No, el verbo tiene que ser salir, salir. Salía, salía. Pero ¿qué hace que los significados sean diferentes? Yo es el paradigma de primera persona. Yo salía. José salía. José es la tercera persona. Por eso es que decimos es paradigmática, justamente siendo el mismo verbo, con la misma pronunciación, con la misma escritura. ¿Por qué son significados diferentes? Porque cambia la persona. Y la persona es un paradigma del verbo. ¿Mm? Y Y en la ahora parte vea, que hablamos cambiaría el tiempo, ¿no, profesora? ayer, pasado, ahora presente. Ujú, claro, Perfecto. perfecto. Ahora veamos el antónimo. Los antónimos son de dos clases, gramatical y lexical.
El gramatical solamente se logra insertando un prefijo. Antónimo es oposición. Entonces yo puedo lograr que un significado sea opuesto del otro solo insertando un prefijo. Feliz, infeliz. Ya está. Con eso logré su antónimo, solo con el prefijo. Pero cuando es lexical, ahí yo necesito que cambie toda la palabra. Y van a ser de tres tipos. Si una palabra excluye completamente al otro, por ejemplo, si alguien está vivo, no puede estar muerto. Es imposible. O si algo es verdadero, no puede ser falso. Un término excluye al otro. Eso se llama complementaria. En cambio, cuando es propia o gradual de un extremo para llegar al otro, hay términos medios. O sea, de frío a caliente tenemos un tibio. De pequeño a grande tenemos un mediano. Y cuando es recíproca, un término implica al otro. O sea, si soy profesora es porque tengo alumno. Si soy abuelita es porque tengo nieto. Si soy madrina es porque tengo un ahijado. Eso significa recíproca. ¿Mm? Entonces, vamos a ver, el tiempo nos está un poquito adelantando, pero igual, espero que terminemos bien. ¿Se entiende la relación de antónimos? No se queden calladitos, si es que hay dudas, ya saben, activen al micro. Ahora hablemos de la relación de hiperonimia. Vamos a encontrar palabras que van a incluir a los más pequeños. Por ejemplo, herramienta. Ese es el hiperónimo. Capaz de incluir a martillo, alicate, destornillador. El término macro, mayor campo semántico, llamamos hiperónimo. El pequeño que está dentro de ese grande es el hipónimo. Entre los hipónimos que existen hay una relación de cohiponimia. A ver, me explico con otro ejemplo. Frutas. Fruta será el hiperónimo. Puedo tener manzana, pera, chirimoya. Esos pequeños van a ser sus hipónimos. Chirimoya, hipónimo de fruta. Manzana, hipónimo de fruta. Pero manzana y chirimoya, ¿qué son? Cohipónimos. Cohipónimos. Rojo y azul, ¿qué son? Cohipónimos. ¿Dónde están? En el concepto color. Primavera y otoño, ¿qué son? Cohipónimos. ¿Dónde están? En el concepto de estaciones. ¿Listo, mis amigos? Ahora sí, voy a dejar esta presentación y hay un ejercicio último para ustedes. Por favor, vamos a determinar qué factor influye para que podamos decir el significado preciso. A ver, analicen ustedes. ¿Qué se requiere en la primera pregunta? ¿Contexto o situación? Ya, a ver. En el primer caso, olvidó guardar el coche.
Pero ¿será que el coche del auto, sí, ese vehículo, el coche del bebé, ¿a qué se refiere? Es ambiguo, coche. Por lo tanto, esto será necesario para precisar su significado, una situación. Su brazo derecho es la persona de confianza. Solo leyendo el contexto puedo comprender a qué se refiere. El banco se hundió. Puede ser que hubo cuando banco se refiere al aspecto financiero, una entidad bancaria, o banco puede ser un objeto, ¿no? Un mueble que sirve para sentarse. Es ambiguo. Y cuando le das la llave de tu corazón, depositas tu confianza, ¿no? Aquí se entiende el significado solo con el contexto. ¿Qué relación hay entre vino y vino? Vino tarde es el verbo. Vino de chincha sustantivo. Allá, parcial. Pequeño, grande, hay un mediano. Es una antonimia. Lexical. Yo no sabía, pero José sí sabía. Tercera persona, cambia. Es una homonimia. Paradigmática. El vehículo es un término mayor. Dentro de ello está bicicleta. Por lo tanto, hay una relación de... Con esto hemos terminado la parte teórica. Si estás haciendo captura de pantalla, por favor, revísalo bien. Y ahora Profesora, vamos a ver. ¿Sí? ¿y por qué la primera de vino y vino no puede ser polisemia? ¿Por qué? Porque el verbo es venir y no es un solo significante para varios significados. Acá han coincidido en la forma. El vino de chincha, este es un sustantivo, y acá el verbo venir, yo vine, tú viniste, es otra palabra. Para que sea polisemia tiene que ser una sola palabra con diferentes significados. Acá son distintas palabras que han coincidido en la forma nada más. Por eso es que no tienen nada en común. El verbo venir, ¿qué tiene en común con la bebida? Nada. Por eso es que no es polisemia. Solo coinciden en la pronunciación. Como son de distintas clases, es parcial. Ok, ¿Fijo? profesora. Muchas gracias. A ti las gracias. Muy bien. Ahora les voy a mostrar las preguntas seleccionadas. A ver. ¿Dónde está? Aquí está. Ay, tenemos solamente 4 minutitos, por favor. Vamos a responder estas preguntas. A ver, veamos la segmentación morfológica de desconocido. Vamos a segmentar desconocido. Es desde conocer. Luego it. Derivados. Eso es de derivar. At. ¿Qué es correcto afirmar? Des, it y at son derivativos. La clave es la C en la 4. Ahora la 5. Padre, padrino.
Esa es una derivada. Cine, de cinematógrafo. Esto es un acortamiento, al igual que foto. Anécdota, anecdótico, es una derivación. Sacar y corchos son dos raíces, es una Composición. composición. Perfecto. Así que ya tenemos la respuesta ganadora, que es la B. Ahora, a ver, en este último, con paciencia, creo que sí vamos a terminar bien. Ujú. A ver qué dice. Brasil, ¿con qué iría? Brasil con país, allá. País es mayor y Brasil es su hipónimo. Brasil, hipónimo de país. Si hay un vendedor es porque hay un comprador. Eso es recíproca. La C. La C, tirria, es su sinónimo de ojeriza. Si esté despierto, no puede estar dormido, pues hay una exclusión. Correcto. Chicos lindos, hemos terminado como debe ser nuestra práctica. Han podido ustedes también observar los ejercicios de aplicación. Entonces, ahora podemos decir misión cumplida. Por favor, dedícale unos minutos, 10, 15 minutos por la tarde para repasarlo. Si puedes volver a observar el video, genial. Y si no, de las capturas de pantalla que hayas hecho y las preguntas, de las 10 preguntas que tenemos, hay 7 que quedan para ustedes. Para responder esas preguntas, de hecho, tienes que repasar tu teoría y la duda que tengas, llévalo al multichat. No pierdan esa oportunidad. Hay docentes muy preparados que están con todas las ganas de apoyarlos, así que dejen sus preguntas, todas las dudas de este tema, de semanas pasadas, lo que ustedes quieran consultar. Hasta aquí nos quedamos. Que tengan un lindo y bendecido día, chicos. Nos vemos la otra semana. Gracias por su atención.